Muy buenos días, vamos a realizar la sustentación de nuestro proyecto de análisis de circuitos DC en el circuito que concierne a la parte de las luces de nuestro vehículo eléctrico de nuestro proyecto. Ok, primero que todo vamos a indicar cuáles fueron los elementos utilizados en este circuito, entre los cuales encontramos unos elementos que son las luces del vehículo. Cada uno de estos luces lo simulamos aquí en Proteus con lámparas, las cuales consumen una potencia, una potencia dada en el problema. Tenemos una batería de 100 voltios que nos va a suministrar el voltaje a este circuito. Recordemos que estas lámparas están diseñadas para que trabajen a 12 voltios DC. Un regulador de voltaje que pues nos vimos en la necesidad de utilizarlo para garantizar que a nuestro circuito le lleguen los 12 voltios. Tenemos también un transistor, porque este regulador 7812 es un regulador que nos trabaja a corrientes inferiores a 1 amperio, también a un voltaje en la entrada menor a 30 voltios. Entonces, pues dadas estas características de este regulador, es necesario configurarlo de tal forma que pueda soportar los 12 voltios DC de nuestra batería, y teniendo en cuenta el consumo de cada uno de estos elementos, vamos a tener una corriente superior a los 9 amperios. Entonces, pues es necesario configurar este regulador para que pues nos pueda trabajar bajo esas condiciones. Entonces, para eso es necesario utilizar este transistor, que es un transistor bipolar 2N3055, que también está diseñado para soportar voltajes superiores a los 200 voltios, a los 100 voltios, y para corrientes también superiores. Tenemos condensadores electrolíticos, uno de 0.1 microfaradios y otro de 0.05 microfaradios. Pues estos son elementos que nos almacenan voltaje o tensión. Bueno, como elementos pasivos tenemos aquellos que están consumiendo algún tipo de energía. Por ejemplo, los condensadores se comportan como un elemento pasivo, al igual que las lámparas, que con su resistencia interna también vienen siendo elementos pasivos. Bien, ya entrando a la parte de los cálculos, sabemos que por ley de Watt, teniendo la potencia de cada uno de los elementos y sabiendo que el voltaje en este circuito que es en paralelo es el mismo, son los 12 voltios, hallamos la corriente que va a circular por cada uno de estos elementos. Entonces esta corriente, teniendo esta corriente por ley de Ohm, hallamos la resistencia equivalente de cada uno de estos elementos. Entonces, pues por ejemplo, para los faros, que tienen un consumo, una potencia de 45 vatios, entonces pues hallamos una corriente que pues nos dio en los cálculos de 3,75 amperios. Entonces, pues teniendo esta corriente nuevamente y este voltaje, hallamos la resistencia de este elemento, que nos dio cercano a los perdón, los 12 ohmios. Verificamos acá a 3,2 ohmios. Este otro elemento 9.6 ohmios, este otro 9.6 ohmios, las estacionarias 9.6 ohmios, porque la potencia de estos es igual. Para este otro tenemos 29,27 ohmios, y para el último los 9,6 ohmios. Ok, bueno, hallamos una resistencia equivalente para igualarla a nuestra resistencia de Thevenin y realizar así el teorema de máxima transferencia de potencia.
Bien, ya con estos datos y estos cálculos, también nos damos cuenta que por Norton, en cada una de estas mallas, pues la corriente pasa por cada uno de estos puntos y se divide. Entonces, si observamos la simulación, aquí tenemos nuestros amperímetros que nos van a marcar cuánta corriente está pasando por cada uno de estos elementos. Entonces nos damos cuenta que hay una corriente total de 8.68 amperios que se divide por acá, luego por acá y posteriormente esta que pasa por acá, que la diferencia de estas dos también se divide hacia acá y hacia acá. Sabemos que la sumatoria de todas estas corrientes pues nos va a dar la corriente total de nuestro circuito. Bien, por otro lado, pues sabiendo que esta corriente va a circular por este circuito, le colocamos un fusible para que nos proteja estos elementos. En donde hay un cortocircuito, nos va a evitar que alguno de estos elementos se nos dañe. Bien, entonces vemos que el circuito funciona correctamente, cada uno de los elementos con su interruptor para que sea accionado. En este momento están accionados todos y pues garantizamos que nuestro circuito está trabajando correctamente. Por último, pues entonces decimos que el principio de linealidad y de homogeneidad de los elementos, entonces decimos que el voltaje es inversamente proporcional a la corriente y directamente proporcional a la resistencia. Decimos que a menor corriente, a menor resistencia, a menor valor en la resistencia, significa que vamos a tener una corriente más elevada, o sea que es inversamente proporcional, y pues aplicamos este principio de linealidad y homogeneidad. Gracias.